Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Te habla Gialni José y como mismo se llama la transmisión, una palabra de vida. Eso es lo que quiero compartir contigo en este momento. Y no hay mejor palabra que esa misma palabra viva, esa misma palabra que el Espíritu Santo de Dios inspiró a aquellos maravillosos hombres para escribirla y para dejarla para nosotros, para que podamos disfrutarla de la manera que podemos hacerlo. Bendigo tu vida de donde quiera que te estés conectando. Te bendigo tu ministerio, tu casa, tu familia, tus hijos, tus generaciones, tus finanzas, todo lo que el Dios Todopoderoso ha puesto en tus manos. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro bendición en todas las áreas de tu vida, porque así como dice la palabra, nuestro Dios Todopoderoso, al igual que como decía Juan, desea que seamos prosperados en todas las áreas. Vamos a iniciar hablando de esta hermosa camiseta que tengo puesta hoy. Este es un hermoso color azul, un hermoso color azul turquesa. Y si vemos acá, y me vas a preguntar, ¿qué dice acá? Porque seguro no alcanzas a ver. Se trata nada más y nada menos que del programa Abriendo la Biblia. Así mismo se llama. Tiene un versículo hermoso en la parte de atrás. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de un programa de Radio Salvación Internacional, 8:10 AM en Baní, República Dominicana, donde estamos dándole seguimiento a lo que Dios está haciendo en los ministerios, a lo que Dios está haciendo mediante su palabra. Pastora Luisa, a tu pastor, los bendigo en el nombre de Jesús. Pastora Luisa Pimentel, si quieres ser parte de lo que es Abriendo la Biblia, una palabra edificante, una palabra de nuestro Dios Todopoderoso, así mismo como se llama el programa, de eso se trata, Abriendo la Biblia, siendo edificado por medio de la palabra de nuestro Señor. Si quieres obtener más información, puedes buscarlo en Facebook, Luisa Pimentel, Abriendo la Biblia se llama el programa, y ellos están celebrando su 5º aniversario. Saludos hasta allá, hasta Baní, República Dominicana. A ti, Luisa Pimentel, y a tus pastores. Dios te bendiga y bendigo tu ministerio en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la palabra. Esta es la transmisión número 53 de YouTube. ¿Y cuál es la palabra que traemos para el día de hoy? Bueno, la palabra está súper picante, más picante que el chile que consumen los mexicanos. Así de picante. El tema que le puse fue: se busca en el infierno. Exactamente, se busca en el infierno. Cuando nos vamos a la palabra en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que hay una parte a la altura del versículo 5 que habla acerca de la persecución que se armó en contra de los apóstoles. Conocemos que todo el libro de los Hechos se trata de maravillas, milagros, la manifestación. Por algo dicen los teólogos que estuvo equivocado que le llamen Hechos de los Apóstoles, porque en realidad debería llamarse Hechos del Espíritu Santo de Dios, porque ahí vemos la manifestación viva del Espíritu Santo de Dios obrando en todo momento en la iglesia primitiva después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que Pedro y Juan estaban siendo perseguidos, pero no solo ellos, sino todos los demás apóstoles. Todos los apóstoles empezaron a manifestar aquello que le fue transferido y dado en autoridad por nuestro Señor Jesucristo después de su partida. Recuerden que Él le dijo bien claro: yo me voy, pero con ustedes se va a quedar uno que es el Consolador, el hermoso Paracleto, que es el Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Pero vemos que cuando Jesús se fue, le dejó a los discípulos esta encomienda. Recordemos que cuando los enviaba de 2 en 2, primero envió 12, después envió 70, después quién sabe cuántos más, porque no tenemos un número exacto de la iglesia primitiva, de cómo se iban aumentando diariamente. Y dice la palabra en el libro de los Hechos que nuestro Señor iba agregando cada día más obreros a la obra, valga la redundancia.
entonces empezó a manifestarse las obras, los milagros, las señales, lo sobrenatural por medio de los apóstoles. Entonces, estos apóstoles que manifestaban el poder de Dios empezaron a ser perseguidos de forma sobrenatural. Y vemos cómo es el caso que bastante conocemos acerca de Pedro, cómo le ponían los enfermos en camas para que cuando él pasara su sombra lo sanara. Así de sobrenatural era el asunto. Vemos también cómo se dio una situación tan fuerte cuando entrando al templo a la hora de la oración, dice que había una mujer en el templo, una endemoniada, una persona que era influenciada por demonios, que era una divina, y vemos cómo ellos obran en toda esta situación y también le trajo persecución. Vemos que los apóstoles vivieron un tiempo de persecución muy fuerte en el libro de los Hechos. Pero vemos también que cuando pasó esto, de que se empezó a manifestar todo el poder de Dios, que se empezó el Espíritu Santo hermoso de Dios a obrar de esa manera tan sobrenatural, vemos cómo dice la palabra que el sumo sacerdote, los saduceos, se llenaron de celos y ellos metieron preso a los apóstoles. Metieron preso a Pedro y a Juan. Pero dice la palabra que cuando lo metieron preso, vino un ángel, se le apareció y abrió las puertas de la cárcel. Pero cuando abrió la puerta de la cárcel, le dio las instrucciones específicas acerca de que fueran a predicar nuevamente la palabra. O sea que vemos que estos hombres dijeron, bueno, aprésenlo, que ya es demasiado lo que está pasando, ya las señales son demasiadas, ya lo que Dios está haciendo es demasiado, pues vamos a detenerlos. Vemos cómo siempre el mundo de las tinieblas va a tratar de detener lo que el Dios Todopoderoso quiere hacer en cada ministerio, en cada hombre, en cada mujer de Dios. Pero solo tenemos que tener los ojos bien puestos en el Dios que nos envió, porque el que inició la obra con nosotros, Él la va a concluir. Entonces vemos que el ángel abrió las puertas en medio de la noche y dice que ellos regresaron a predicar, regresaron a enseñar, regresaron al templo, regresaron a lo que estaban haciendo. O sea que esto fue literal una amenaza a las tinieblas y a sus seguidores, a los que le hacen el trabajo a las tinieblas, porque estos hombres de Dios dijeron, estos dos apóstoles, nos apresan, viene el ángel, nos suelta, pero donde mismo quedamos enseñando, predicando la palabra, haciendo su obra, ahí mismo nos vamos a regresar, porque no tenemos miedo de lo que pueda pasar, porque tenemos bien claro quién fue el Dios Todopoderoso que nos envió. Entonces vemos aquí que dice que después se reunió en concilio y se reunieron los ancianos. ¿Qué era el concilio? Recordemos que estaba lo que era el Sanedrín, que era la corte suprema de ese tiempo. Entonces el Sanedrín formaba parte del sumo sacerdote y formaba parte, el sumo sacerdote era que estaba a cargo y formaban parte los saduceos, fariseos y toda esa recoleta de feos. Entonces ellos lo que hicieron fue que se reunieron en el concilio y ellos convocaron a los ancianos. Y cuando convocaron todo el concilio, todos los ancianos, toda la corte celestial, según ellos, pues ellos convocaron a toda su gente. Entonces dijeron, pues traigan los acusados, vayan a la cárcel, búsquenlo. Sucede que cuando fueron a la cárcel a buscarlo, ya no estaban, porque ya el Señor había enviado un ángel a libertarlos, a darle libertad. Entonces dice que lo encontraron en el templo, predicando otra vez, enseñando como mismo estaban. Entonces dice que los trajeron, pero esta vez no lo trajeron violentamente, sino pacíficamente, sin violencia. Porque era tan grande lo que estaba pasando que ellos tenían miedo que si activaban la violencia en ellos, pasaba como en otras ocasiones que el pueblo se les rebelaba y entonces el pueblo quería estar apedreándolo y en contra de ellos, defendiendo a los hombres de Dios. Pues ellos por miedo a esto vinieron y trajeron a estos hombres sin violencia, pacíficamente, para evitar problemas, lo trajeron. Cuando lo trajeron, Pedro le dice a ellos, cuando ellos les reclamaron, las palabras que le dice Pedro, escucha muy bien, la palabra que le dice Pedro.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Empezó a hablar de Jesucristo, empezó a hablar de que ellos lo mataron, empezó a hablar que era la simiente santa, la profecía mesiánica, el cumplimiento de la venida del Mesías y que ellos lo mataron en un madero. Entonces estas personas se incomodaron tanto que querían matarlos. Literal, así como te lo estoy diciendo, querían matarlo. Pero ¿qué pasa? Que ahí es que vamos literalmente a la lectura, que es un poquito larguita, que tengo para ti, después de que pasa todo esto. Después de que esto sucede, mira cómo dice Hechos 5, 33 al 42. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo primero que vemos es que dice que se enfurecían y querían matarlo. Literalmente el propósito de Dios va a querer ser detenido a toda costa. A toda costa. Tenemos que entender que nosotros, como compartíamos anoche, decíamos en una clase que estábamos recibiendo anoche, opinábamos y eso, varios alumnos y nuestra maestra que nos estaba dando la clase, y hablábamos acerca del plan de cada cristiano, de la decisión firme que debe tomar acerca de entender que Jesucristo es el maestro de maestros y que nuestra vida, nuestra formación del carácter, nuestra formación como cristiano, nuestro crecimiento espiritual debe estar mezclado a asemejarnos cada día más a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, siempre el enemigo va a poner trampas alrededor para que nosotros no alcancemos la madurez espiritual que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Siempre va a haber trabas, siempre va a haber personas, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber problemas, siempre va a haber todo a nuestro alrededor para que nosotros no alcancemos la madurez espiritual que el Dios Todopoderoso quiere que alcancemos para hacer un trabajo de excelencia en su obra. Entonces vemos aquí que se enfurecían y querían matarlo. Pero vemos que dice que se levantó en el concilio un fariseo. Oye eso, un fariseo, un doctor de la ley llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Hemos hablado muchas veces acerca de quién era Gamaliel. Gamaliel era nada más y nada menos que el maestro de Saulo, el padre espiritual de Saulo. Antes de que se convirtiera, antes que tuviera ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que lo tumbó del caballo, la mula, el camello, lo que sea que lo tumbó.
antes de que tuviera ese encuentro y se le cambiara el nombre por Pablo, él era el maestro de Saulo, del perseguidor de la iglesia, el fariseo doctor de la ley Gamaliel. Entonces este hombre se para y le dice a estas personas: oigan, si han levantado personas, ¿se acuerdan de Teudas, que se llevó como 400 hombres y que después murió? ¿Dónde quedó su obra? En ningún lado. Entonces después dice: recuerden también que vino otro llamado Judas el Galileo en los días de censo y también se llevó con él mucho pueblo. Pero ¿dónde están? En ningún lado, porque la obra no venía de parte de Dios, sino de ellos mismos. Debemos entender que siempre y cuando el Dios Todopoderoso nos envíe a hacer una obra, así como dijo Pedro cuando lo confrontaron estos hombres, él dijo bien claro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estoy incentivando con esto el hecho de que nosotros desobedezcamos las autoridades, pero siempre he dicho y he expresado bien claro que la autoridad que me da, la dirección que me da el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo de Dios, nunca puede ir por encima una decisión que me pueda dar un hombre, una decisión que me pueda dar una autoridad, ya sea secular o sea espiritual. Nunca puede ir por encima de la dirección que el Dios Todopoderoso me está dando, porque primero tengo que obedecerlo a Él. Y hablando de esto, recuerdo qué pasó con el rey Saúl, el primer rey de Israel. Vemos cómo ese rey quería obedecer a los hombres y se le olvidó de la encomienda que Dios le estaba dando. Entonces, debemos tener pendiente que es a Dios que tenemos que obedecer primero que a nadie. Dice bien claro que él les aconsejó a estos hombres y le dijo: déjenlo tranquilo, parafaseando la palabra. Si lo que ellos están haciendo viene de Dios, es mejor que ustedes no se interpongan, porque si se interponen, él le dice en el versículo 39, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hay momentos que hay personas que se ponen en medio del propósito de Dios, literalmente en medio del propósito de Dios, y en medio del propósito de Dios no se pone ni Satanás, que es el mayor adversario, el adversario por naturaleza, ni él se pone, porque el Señor se encarga de quitarlo. Entonces debemos entender que hay momentos en nuestra vida en que vamos a estar tratando de cortar el propósito de Dios, tratando de ser de piedra de tropiezo para personas, tratando de ser piedra de tropiezo, tratando de ser cizaña, tratando de tener lo que Dios va a hacer de forma sobrenatural en un ministerio, en una persona, en un proyecto, en un pastor. Estamos muy equivocados si creemos que nuestro Dios Todopoderoso nos va a permitir eso. Llega un tiempo que puede ser que te lo permita, pero todo va a ser de acuerdo al propósito de Dios. Todo va a ser de acuerdo al propósito de Dios. Y lo más grave que nos puede pasar como hijos de Dios, como cristianos, lavados con la sangre del Cordero, es que nos encontremos luchando contra el propósito del Dios Todopoderoso, porque ese no ha perdido nunca una batalla. Entonces vamos a pelear una guerra que de por sí está ya perdida. Cuando vemos a Satanás peleando con nuestro Dios, sabemos cuál es el fin de Satanás. Sabemos que estamos peleando contra una entidad demoníaca, sabemos que estamos peleando contra un príncipe de este mundo que ya dice la palabra que está vencido. Vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, si ni Satanás puede tener una guerra victoriosa en contra del Dios Todopoderoso, el Creador absoluto, el soberano, el amado de todas las naciones, ¿qué te hace pensar a ti o a mí que podemos tener la de ganar en una guerra en contra del propósito de Dios? Debemos tener cuidado con eso. Llega y dice bien claro acá que estos hombres le dieron una paliza, los azotaron, y dice que cuando los azotaron, ellos se fueron gozosos por ser dignos de la afrenta en el nombre de Jesús, por haber sido digno de que lo golpearan en el nombre de Jesús. ¿Usted puede creer eso? Imagínese usted
que cuando a nosotros nos viene una prueba bien fuerte, una situación bien fuerte, usted esté gozoso cantando y alabando. Gracias, Señor, porque esta prueba que estoy pasando es en tu nombre y estoy, gracias, agradecida contigo, Señor, porque me está permitiendo pasarla. Gracias, Señor, porque me está permitiendo ser parte de esta prueba tan hermosa que estoy. Mire, eso no es lo que decimos los cristianos cuando estamos en el fuego. Eso no es lo que decimos los cristianos normalmente, pero estos dicen, gozosos estamos de que nos dieran esos azotes en el nombre que es sobre todo nombre, en honor a ese nombre. Nos sentimos dignos porque nos dieron esos azotes en el nombre de Jesús. Así de decidido estaban esa gente. Y vemos que le dieron los azotes y le dijeron, miren, nada que ver, no hablen del nombre de Jesús. Lo vamos a libertar, pero es para que se callen la boca. Y dice bien claro el 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Pero el 42 dice, y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Óigame, y eso no fue lo que le dijeron que no hiciera, compadre. Sí, sí. ¿Por qué este título se busca en el infierno? Miren qué pasa. Yo recuerdo cuando nosotros veíamos o vemos, ya no se ve tan frecuentemente, esas películas del viejo oeste, como le llamaban. Mi papá era fanático de esas películas antes. Y yo recuerdo que siempre veían estos letreros en blanco y negro, se busca, y ponían la recompensa en la parte de abajo. Hay muchos cristianos que todavía no, como dicen los mexicanos, no le ha caído el 20 de que a ellos los están buscando en el infierno. Todavía no le ha caído el 20. Todavía no saben, ni siquiera se imaginan y están como en otro planeta, como una burbuja que crearon para ellos solitos y todavía no se han dado cuenta que en la parte de abajo de ese se busca hay un precio por tu cabeza y por la mía. Y que ese precio va a variar del propósito tuyo y del mío. De eso depende esa cantidad que le pongan en el infierno abajo. De eso depende esa activación de demonios que van a hacer para ti y para mí. Del ministerio que Dios tiene en tus manos. Tenemos que entender que hay personas que automáticamente aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Le van a llegar pruebas, le van a llegar situaciones, le van a llegar ataques, le van a llegar persecución en lo económico, en todas las áreas. En la salud, en lo económico, en lo financiero, en el trabajo, por todos lados. Pero debemos entender que hay personas que le van a llegar pruebas mucho más pequeñitas porque ellos decidieron, déjame decírtelo de esta manera, sin ofender a nadie. Estoy tratando de decirlo con mucha discreción. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no hemos escuchado cristianos decir, yo no me meto muy hondo en las cosas del Señor, porque imagínate, las pruebas después vienen y no hay quien aguante los tablazos? En serio, en serio. En una ocasión me preguntó mi pastor, meses de haber llegado a la iglesia, me decía que él veía que yo siempre estaba activa, haciendo algo, haciendo esto, moviéndome, estudiando, leyendo la Biblia, poniendo rema, haciendo esto, haciendo lo otro, y ni siquiera servía en la iglesia para ese tiempo porque estaba en el proceso de discipulado para servir. Y de ahí vino la pandemia, se atrasó el proceso, un cuento largo. Y mi pastor me preguntó que él veía en mí ese deseo de servir tan grande, tan sobrenatural, la gloria sea para Dios. Y la forma que yo le contesté a mi pastor fue, yo le dije, pastor, yo tengo que servirle al Señor con todo. Porque yo era muy buena para servirle al diablo. Y si yo estaba bien dispuesta para yo servirle al diablo, a Dios yo tengo que servirle 3 veces más excelente, 10 veces, 20 veces, 100 veces más excelente de lo que yo le servía al diablo. Y él me dijo, wow, nunca había escuchado esa respuesta. Y eso literalmente tenemos que entenderlo como cristianos. Nos van a buscar en la tiniebla, nos van a buscar, van a poner un letrero con foto y todo. Demonios, miren, esa es, vayan por ella.
ese es, vayan por él, pero que no nos intimide, porque algo que te tengo que decir bien claro, como yo decía en una transmisión pasada, que creo que se llama que los demonios conocen a quienes vienen de parte de Dios, algo así. Y yo decía en esa transmisión era que no te intimide nada de lo que las tinieblas hace para perjudicarte, porque en el mismo nivel que la tiniebla activa su línea de demonios para perseguirte y hacerte la guerra, en ese mismo rango, pero de mayor autoridad, nuestro Dios va a activar ángeles para protegerte y proteger tu ministerio. Siempre y cuando tú estés de la manera correcta, siempre y cuando tú estés obedeciendo a Dios, siempre y cuando tú estés sin abrir brecha en tu vida, el Dios Todopoderoso va a enviar defensa a tu favor. Y así como el enemigo envía demonios, envía entidades, envía palabras, envía maldición, envía todo lo que tenga que enviar, envía personas para que te hagan la guerra, envía persecución, como envió con los apóstoles, va a enviar de todo. Pero en el nivel que él envíe, nunca va a estar por encima del nivel de protección que envía nuestro Dios Todopoderoso. Que no te intimiden, que no te intimide las amenazas del diablo. Hay muchos que tienen su afiche bien grandote en el infierno. Se busca y con una cantidad exuberante, porque vuelvo y te repito, porque con esa cantidad que ponen ahí va a depender de lo que Dios puso en ti. Analízate a ver si las pruebas que tú estás pasando coinciden con el ministerio que tú tienes. Porque si no coinciden con el ministerio que el Dios dijo que tú tienes, revísate porque hay problema, papá. Hay problema, papá. ¿Qué te quiero decir con esto? No te quiero decir que todo el tiempo tiene que ser prueba, fuego, fuego, fuego. No, nuestro Dios dice bien claro que hay un tiempo de reposo, hay un tiempo de tranquilidad, hay un tiempo de receso, porque nuestro Dios no permite nada, ninguna prueba, ninguna tentación nos es sobrevenida si nosotros no podemos soportarla. Nuestro Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Nuestro Dios sabe lo que está sacando en nosotros con la prueba, con la situación. Nuestro Dios sabe hasta dónde puede subirle el volumen al fuego de ese horno donde te metió o donde permitió, porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie, sino que permite. Entonces, donde el Señor permitió que te metieran o que te metiera, Él sabe, mira, el control remoto es la autoridad del Todopoderoso. Y hay muchos demonios, y hay Satanás, y hay personas que también piensan que tienen el control, pero no saben que es el Todopoderoso cuando quiere formar algo en ti, cuando quiere hacer algo en ti, que dice, mira, demonio, apriétamele un poquito más, que yo quiero que de ella salga esto. Oye tú, fulano, que la persigue, que persigue a esta persona, que persigue a tal pastor, que persigue a tal ministro, apriétenmele un poquito más. Porque ya mismo, mientras ustedes me le aprietan un poquito más y me le suben un poquito más a ese horno, ya mismo yo voy a conseguir lo que yo quiero conseguir de él y de ella. Eso es lo que tenemos que estar pendiente, que nuestro Dios Todopoderoso, todo lo que el enemigo utiliza para mal, nuestro Dios Todopoderoso, mira, lo voltea para nuestro beneficio. Todo es parte de un propósito. Vemos cómo en esa película, yo recuerdo que había una película también que a mi papá le gustaba mucho, que era, yo estoy hablando de los tiempos que yo era niña, que yo era, los que estamos sobre los 40 me van a entender perfectamente. Había una película que yo no sé en inglés cómo se llama, pero en español era una serie que la daban 1, 2 veces a la semana, no recuerdo, y era en la noche, a las 7 de la noche. Yo recuerdo que mi papá veía esa película, pero fijo, y la serie se llamaba El Renegado. Esto se trataba de un hombre, de un motociclista, que lo que tenía era, yo recuerdo que el actor era Lorenzo Lamas, no sé qué fue de la vida de ese hombre, más nunca. Él tenía en la parte de atrás de su motor una Harley que tenía, una Harley Davidson. Él tenía en la parte de atrás todo lo que poseía, un bultito, armas de fuego que siempre andaba armado. Y era perseguido. Y él tenía que andar con su bultito atrás, su motor, tenía que salir corriendo, tenía que ir de aquí para allá, tenía que ir a todos lados. Siempre que nosotros vemos personas así, que la están persiguiendo, siempre vemos en ese tipo de películas que cuando las personas saben, incluso las películas que vemos ahora, cuando las personas saben que, por ejemplo, le ponen una trampa al protagonista y lo hacen
perseguirlo, que lo busca la policía, que lo busca este, que lo busca el otro. Hay algo que debemos aprender de esas películas. Y ¿sabe qué es lo que a mí se me quedó en la mente mientras estaba escudriñando esta palabra para traértela hoy? Que tú ves en esas películas, en esa que mi papá veía del renegado y en esas de ahora, tú ves cómo estos hombres, estas mujeres perseguidos, nunca se descuidaban. Dormían, como dicen en República Dominicana, o duermen, porque hay muchos perseguidos todavía, con un ojo abierto y el otro cerrado, como dicen en mi país. Duermen muchos con el arma de fuego debajo de la almohada. Duermen muchos con la ropa puesta por si tienen que salir corriendo. Duermen muchos con la maletita preparada por si tienen que salir en el medio de la noche corriendo. ¿A qué me refiero con esto? Que habemos cristianos que sabemos que nos están persiguiendo, pero la almohada está muy buena. Sabemos que nos están persiguiendo y tengo que estudiar la palabra, pero ay, es que no tuve tiempo en toda la semana. Mejor me espero al domingo para que el pastor me dé la enseñanza desde el altar. Habemos cristianos que sabemos que nos están persiguiendo y que tenemos un llamado y que ya el Señor nos lo reveló, pero estamos peleando con Dios como estaban peleando estos fariseos, saduceos y el sumo sacerdote y el concilio, el Sanedrín, Gamaliel, todo el mundo. Que Gamaliel se tuvo que parar y dije, hey, despierten, que están peleando en contra del propósito de Dios. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿vas a seguir peleando con el propósito de Dios? Porque literalmente podemos ver como Saúl, como el Dios de amor, de misericordia, de bondad, de piedad y de gracia, es el mismo que podemos ver desechando a Saúl para buscarse un David. No le tenga miedo a la persecución. Lo único que tienes que hacer es estar alerta. Y te doy un secreto, algo personal, y que me da risa solamente de recordarlo. Cuando tú llegas a una situación difícil en tu vida como la que me tocó vivir y me ha tocado vivir, viví 7 años de mi vida en Puerto Rico porque me fui ilegal debido a la situación económica que estaba pasando, me desesperé y me fui. En esos 7 años ilegal en Puerto Rico, hay algo que muchos ilegales que me están viendo en esta transmisión se van a identificar conmigo. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando tú estás ilegal, te voy a dar te voy a dar un testimonio bien chistoso. Cuando tú estás ilegal, tú conoces cuáles carros son de la policía. Aunque esos carros no tengan luces, no tengan letrero, tú los identificas. Aquí hay muchos que son carros normales, pero en Puerto Rico tú lo identificas mejor porque son ese modelo de carro específico, que son incógnitos, no tienen letrero como patrulla, no tienen luces por fuera en la parte de arriba, pero tú los identificas a kilómetros. Cuando tú estás ilegal, que te toca la situación que por necesidad tienes que manejar obligado, tú tienes ese sentido, los sentidos espirituales activados de una forma tal que tú, mientras tú estás manejando, tú tienes la capacidad de ver por tus 2 retrovisores, por el del retrovisor del frente, el de arriba. Tú estás tan activado que tú sabes cuál carro tú tienes al lado, de qué color, de qué modelo, cuál tiene atrás. Tú identificas los carros sospechosos, los carros que te están siguiendo. Tú identificas cuando viene una vez de esa patrulla con la luz apagada, pero es una patrulla que tú sabes que patrulla, vienen los letreros, pero mira,
Es imposible que una gente que está legal, que no tiene problema de licencia, que no tiene problema de que tiene necesidad de manejar sin licencia en este país, no lo va a identificar de la misma manera. Porque cuando es una persona que no tiene licencia y que se ve en la necesidad de manejar, mira, te digo y te cuento que mira, a kilómetros lo ves por el retrovisor. Lejos, que todavía dobló la esquina de allá, que a pura pena se ve, y ya tú lo identificaste que por ahí viene. Ya tú lo identificaste. Tú ves por el retrovisor, por el derecho, por el izquierdo, por los espejos retrovisores o por el retrovisor del frente. Tú lo identificas hasta atrás. Y así mismo manejando, desechando en el tapón la música, esto, lo otro, y tú vienes. Miro para arriba, miro para allá, miro para acá. Ya viene a tal velocidad. Ya encendió la luz y paró otro por allá. O ya sigue. Ya tiene demasiado rato siguiéndome. Ya tengo como media hora manejando y viene ahí atrás y cada vez se me acerca más. Déjame poner la señal y meterme para aquel lado porque ya lo identifiqué hace rato. ¿Por qué los cristianos no estamos así? ¿Por qué los cristianos no estamos así con los demonios? Hay momentos en que nosotros tenemos personas peligrosas que se están acercando demasiado a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio y nosotros estamos como que nada ha pasado hasta que viene, mira, como dicen en República Dominicana, el tablazo y nos impacta. Ojos espirituales activados. ¿Por qué? Porque nos están persiguiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un letrero aquí que se dice se busca en el infierno. Se busca. No le podemos tener miedo a las tinieblas. No le podemos tener miedo al enemigo. No. El Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. No debemos de tener miedo, porque el Dios que nos envió es más poderoso. Son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Satanás es poderoso, pero te tengo noticia. El que tú le sirves y yo le sirvo es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Así es que te invito en este momento. Si tienes un letrerito por ahí de que se te busque en el infierno, te repito lo que pasó aquí. Y todos los días en el templo y por las casas no se saben de enseñar y predicar a Jesucristo. Pasa el proceso, pasa lo que está pasando, lo que sea que está pasando con gozo, lo que sea que esté pasando por cada situación de tu vida, ten pendiente que el Dios que inició la obra contigo, Él la va a terminar. Ten pendiente que si tienes un letrero de se busca en el infierno, en el cielo también tienes uno. Protección para este que lo andan buscando. Protección para esta que la andan buscando. Con tu foto y todo. Si se activó una alerta en el infierno de que te andan buscando, asegúralo que se activó una en el cielo de que te andan protegiendo. Así es que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, no le tengas miedo a las amenazas del diablo. No le tengas miedo a las amenazas de los enemigos. No le tengas miedo para las personas, como dice una amiga por ahí, Ana Nolasco, la boricua loca. Mi boricua loca, que ella dice de que hay gente que definitivamente le hace la vacaciones al diablo. Que no te preocupes que le hagan la vacaciones al diablo. Que no te preocupes. Que el Dios que te envió es el mismo Dios que te va a respaldar. Ese mismo es el Dios que nos sustenta cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tus comentarios, gracias por los likes. Recuerda que cuando tú le das like a uno de mis videos, a uno de nuestros videos en YouTube, eso hace que se active la alerta y que suba para que otras personas puedan ser edificadas con esa palabra que te edificó a ti. O sea que si te ha edificado, suscríbete. Si no lo has hecho, dale like, activa la campanita para que sepa cuándo vas a recibir una de las notificaciones que te diga que ya hemos hecho otro video y lo hemos subido. Bendigo tu vida, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló Gialni José y recuerda, esto fue una palabra de vida. Dios te bendiga y te guarde. Bye.